El Evangelio es una mina de tesoros. El libro de Romanos, después de exponer el Evangelio en los primeros capítulos de Romanos, Pablo no se aguanta y él exclama: oh, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Quiere decir que nunca, pero nunca vamos a llegar a la profundidad de entender todo el Evangelio. Nosotros tendremos solamente a tocar la superficie, pero tendremos toda la eternidad para entender la grandeza de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces es una mina de ministerios, de tesoros infinitos. Y estamos aquí solamente tocando la superficie del Evangelio. Ya hemos descubierto el tesoro de la justificación, aceptados en Cristo Jesús. Hemos apreciado la grandeza de nuestra adopción, hijos de Dios. Pero hay más. El Evangelio también abre nuestro entendimiento de lo que hay en el interior de nuestras vidas. Nos trae un concepto de nuestros corazones. Abre un entendimiento de lo que nos motiva. Tú conoces a ti mismo. Tú conoces tu corazón. Tú conoces por qué o la razón por la cual tú haces lo que tú haces. Calvino habló de dos conocimientos imprescindibles. Y él puso uno primero, el conocimiento de mí mismo. Y después el conocimiento de Dios. Ambos van juntos. Pero si yo no conozco a mí mismo, seguro que no voy a conocer a Dios muy bien tampoco. Pues el Evangelio abre ese camino. Y la Biblia usa el término corazón cuando habla de nuestras motivaciones más profundas. En Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ahí está también tu corazón. En Mateo 15:9, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falso testimonio y calumnia. En Mateo 12:34, Cristo dice: generación de víboras, se está hablando de los fariseos. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Mateo 5:28 él dice: pero yo os digo que todo lo que mire a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en el corazón. Hechos 5:3. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir contra el Espíritu Santo? Es claro entonces que cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de nuestra motivación más interna. Sea esa motivación buena o sea mala, eso procede del corazón. Y nunca podrás conocerte a ti mismo con profundidad sin investigar tu corazón. La razón por la cual te inclinas a unos pecados
y a otros no? ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué tú tienes ciertas tentaciones? Otras personas tienen otras. Todo eso procede del conocimiento de mi corazón. Pero una cosa segura, y una cosa que queremos, donde queremos hacer énfasis esta mañana, es que tu corazón y mi corazón, esto es segurísimo, es una fábrica de ídolos. Nosotros sabemos cómo fabricar ídolos. Hay un autor que lo ha puesto de esta forma. Todas las personas actúan como si Dios no pudiera serles fieles, sin adición de algo más. Por eso el glotón hace un Dios de sus bocados exquisitos. El hombre ambicioso de su honor. El hombre incontinente de su lascivia. El codicioso del bienestar. Y en conciencia lo estima como si a su principio bien y el más noble final al que dirigen sus pensamientos. Todos los hombres adoran algún becerro de oro, establecido por la educación, la costumbre, la inclinación natural a cosas por este estilo. Este ídolo principal es el gran río, y los otros pecados no dejan de ser meros arroyos que vierten en él. Esta es la cadena más fuerte en la que el diablo encierra al hombre, la fortaleza principal. Entonces, el gran adelanto en la vida cristiana es cuando reconocemos primero que existe la idolatría en el corazón del ser humano, cristiano o no cristiano, que existe ahí, que está residente en mí. Y entonces poder identificarlo y nombrarlo. ¿Cuáles son las cosas a las cuales mi alma está aferrada? No quiero escandalizar a nadie aquí esta mañana, pero yo quiero ser sincero conmigo mismo, para que ustedes comiencen a investigar este camino. Podemos igualar el corazón con una casa de 2 niveles. Una parte de la casa bien alumbrada, iluminada, decorada, limpia, bonita. Es la parte pública donde vienen los vecinos, donde vienen las visitas, donde están ahí bien. Pero hay otra parte de la casa, podríamos llamarlo el sótano, que es oscuro, solitario, sucio, tenebroso, donde cuando tú abres la puerta a bajar el sótano, ahí están las ratas. Y uno no quiere ir allá porque es demasiado oscuro. Y te mete miedo porque esa rata te puede picar. Para mucha gente ese sótano no existe. Lo negamos. Es como si no estuviera. Solamente habría la parte bonita. La Biblia llama esta parte oscura, adentro del corazón. Usa una palabra, y le voy a dar la palabra griega, y después lo explico. Esa palabra, epifemia. Epifemia. Literalmente, esa palabra quiere decir supradeseos. Supradeseo. Son deseos que viven, pero deseos fuertes, supradeseos,
que viven en el sótano de nuestros corazones. Ahí están. Y ellos manipulan lo que está arriba. A veces nos preguntamos, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo tengo esta tentación? ¿Por qué esta tentación es tan fuerte? Pues todo eso está saliendo, subiendo del sótano. A veces yo exploto a mi esposa o a mis niños, sin explicación. A veces yo hago daño con mis palabras. ¿De dónde salen esas palabras? A veces siento rabia. ¿Y de dónde viene esta rabia? Yo recuerdo una vez cuando un joven predicador, y estaba predicando, y una niña después del culto, siempre la gente te saluda, y después una niña, así de 6, 7 años, me dice, ¿por qué tú estás tan enfadado? Esa niña vio algo en mí, que aún en mis predicaciones había enfado. Y yo ni me di cuenta. ¿Sabe que me llegó unos 15 años para entender ese enfado? Pero todavía estaba ahí, dando vueltas en mi corazón. Pues si no investigamos nuestros corazones, amigos, vamos a llegar a ser cristianos superficiales, atormentados y fracasados. Y la Biblia nos da permiso y el privilegio de marchar allá abajo donde están las ratas y a mirar a lo que hay ahí. Fui a España con una familia majísima. Mi esposa está aquí. Ella era y es un deleite. 3 hijos sanos, inteligentes, bien portados. Eran pequeñitos entonces. La menor era un bebé. Y fuimos a España como misioneros. Yo fui a España después de unos años de éxito en la obra de Dios. Habíamos estado en México. Y en México yo me di cuenta que yo pude predicar, que yo podía atraer a gente, y después de unos 3 años desde cero, la iglesia ya tenía más de 200 miembros. Y yo pensaba que yo era el don de Dios para salvar el mundo. Ay, Dios me tuvo que enseñar otra cosa. Y yo comencé a trabajar en España, porque no había nada en España entonces. Ni era legal ir allá. Nosotros fuimos a España de otro pretexto. Y yo pensaba, ay, ahora sí, España está en mis manos, tú verás. Es que España no ha visto a Pablo Thompson todavía. Qué sorpresa. Yo comencé a trabajar ahí con mucha ilusión. Pero yo no tuve ni idea de la resistencia de esa población. No, es que no había éxito, ningún éxito, nada, 0. Y la gente del extranjero, los que me estaban apoyando en los Estados Unidos y en otros lugares, dándome el dinero para vivir allá, ellos pensaban que después de 1 o 2 años ya habría informes de grandes iglesias y montones de gente que se estaban salvando. Y yo no le podía decir ni de una persona. 1 año, 2 años, 3 años, 0. Contactos, amigos, pero ni un grupito
Y fue entonces cuando se levantó las ratas que estaban ahí abajo. Comencé a tener tentaciones que jamás yo había tenido, pero nunca. Por lo menos nunca tan fuertes. Una era la tentación sexual. Yo caminaba por las calles de Madrid y recuerda que es una ciudad grande, nadie te conoce, tú estás libre, nadie te va a ver, tú estás en una situación anónimo. Y en una o dos ocasiones yo me acerqué a una casa donde echaban películas pornográficas, allá se llama de 3X, y me ponía en la puerta con unas ganas de entrar. Yo nunca entré, pero la tentación, yo nunca había tenido esa tentación, nunca, ni lo imaginaba. Y otras mujeres en las calles y otros lugares comenzaron a ser más atractivas. Y yo estuve nervioso y ansioso y irritado con mi familia. Mi esposa no me aguantaba más. Porque yo venía a la casa como una fiera. Y yo recuerdo preguntándome qué está pasando adentro de mí. ¿Por qué estoy yo actuando así? Nunca me había pasado esto. Y yo no tenía idea de este sótano. Todo estaba aquí en la cabeza. Toda mi teología, mi conocimiento bíblico aquí. Pero del corazón, de lo que estaba allá, nadie me había hablado de eso. Después de unos años, luchando, hablando con amigos, yo comencé a descubrir algo adentro de mí. Que había una idolatría ahí que estaba actuando. Y para mí, era la idolatría de productividad. Es que yo creo que eso vino de mi familia, de mi padre y mi madre, que me decían, si tú no logras algo con tu vida, tú no vales. Tú tienes que producir. Y mi corazón estaba demandando éxito. Y yo estaba en una situación donde no podía. No podía, es que no había éxito. Y esa rata ahí, adentro de mi corazón que estaba dando vueltas, esa superdeseo, era la raíz de esa tentación. Y es la raíz de todo pecado. Fíjese, un misionero en la obra misionera, pero no entiende lo que está sucediendo dentro de él. No tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Y yo tratando de superar mi ídolo con la fuerza de mi voluntad. Y por eso estaba yo tan irritado, porque no podía. Y yo veo tantos cristianos que están luchando constantemente con un fallo, con otro fallo. Cristianos que desean una cosa mejor para ellos. No es falta de deseo. Quieren vivir una vida santa. Pero viven en un círculo vicioso. Confesión, pecado. Confesión, pecado. Y los pecados los repiten.
Y no saben por qué no pueden parar. Y no pueden tener una victoria sobre eso. Y eso chupa la vitalidad espiritual. Mucha gente se marchan de la iglesia y dicen, esto no vale. Porque hay algo ahí que no pueden superar. Y si lo tratan de superar por sus esfuerzos, por la ley, están condenados a repetirlo. Pues hay ratas en el sótano. Y en mi caso fue esa rata de productividad. Y yo pensaba que un varón de Dios, un hombre supuestamente lleno del Espíritu Santo, podía ir a cualquier lugar y tener éxito. Mi padre era un hombre que tuvo éxito aquí en Cuba. Y yo luchando en España abandonado, como si Dios me hubiera dejado ahí solo. Y yo me preguntaba, ¿dónde está mi pecado? ¿Qué he hecho yo mal? Yo me iba por ahí al campo y ayunar y hacer todo tipo de cosas, preguntándome, ¿qué me pasa? Y esos 3 años eran un infierno. Tienes que preguntarle a mi esposa si quieres. Y mi corazón me estaba gritando, diciendo, sin éxito, Pablo, tú no eres nada. El éxito era mi vida, mi felicidad. El éxito era mi Dios. Y ese camino me iba a llevar a la destrucción de mi matrimonio. Mi esposa sufrió, mis hijos sufrieron, yo sufrí. Y el éxito me tenía por sus garras. Me dominaba, era mi Dios. Nosotros tuvimos que regresar a los Estados Unidos. Y ahí no podía más en España. Mi esposa un día me dice, me marcho. Y llevó a la niña y se fue. Yo me quedé ahí como un soltero. Eso fue la mejor cosa que ella hizo. Y dice, yo no aguanto esto ya. Y ella tenía razón. Y después cuando yo la seguí a ella y tomé a mis 2 hijos y fuimos todos a los Estados Unidos a quedarnos ahí y en compañía con otros amigos que podían escuchar. Y ella y yo, delante de Dios, fuimos a lugares a donde podíamos entender. Y Dios arrojó luz sobre mi situación. Y yo comencé a entender la dinámica de mi corazón. Y cuando yo comencé a tocar el fondo de mi problema y nombrarlo, y en el nombre de Cristo arrepentirme sobre eso, que eso era un Dios en mi vida, y yo lo solté, ya comienza a haber liberación. Liberación. Yo podía regresarnos a España. No teníamos que hacer éxito. Ya, eso estaba ya en la cruz de Cristo. Y entonces comenzó a haber éxito. Pero ya no era mi producto. Pues entender la dinámica de la idolatría es la base de la psicología bíblica. La idolatría es el pecado más mencionado en la Biblia. Y yo no estoy hablando, ustedes saben, de imágenes, no estoy hablando de cristos y vírgenes que se ponen. No, yo estoy hablando de algo que existe en nuestros corazones. Eso solamente reproducen lo que está en el corazón.
La idolatría es cuando tú dices, si no tengo esto, la vida no vale la pena. La idolatría es una demanda. Miramos un momento al caso de Gálatas, en capítulo 4, versículo 8. Es obvio que Pablo estaba hablando de idolatría cuando él dice en versículo 8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Los griegos tenían todo tipo de ídolos en su cultura. Creían que los elementos físicos, detrás de cada uno, había un ídolo. Tenían el dios del vino, el dios del fuego, el dios del agua, el dios del sexo. Todos tenían sus nombres. Tenían montones de ellos. Entonces, esa iglesia fue establecida en medio de una cultura donde había mucha idolatría. Pero cualquier cosa creada puede llegar a ser un ídolo. Cualquier cosa puede ser adorado. Cualquier cosa puede ser nuestra religión. Nadie es un no creyente. Todos creemos en algo. Todos tenemos nuestra deidad. Todos adoramos. Todos tenemos nuestra fe puesta en algo. Todos creemos que algo o alguien nos va a salvar. Pero en cuanto a la adoración, hay solamente dos opciones. Uno adora al Dios verdadero y vivo, o uno adora a una cosa creada. No hay otra opción. El Dios vivo o algo que hemos creado. Pero nosotros sabemos dos cosas que son seguras de cada ser humano que pisa sobre esta tierra. Si tú ves a una persona ahí en la terminal de la guagua, tú sabes dos cosas sobre esa persona. Hay dos cosas que tú sabes sobre cualquier persona en tu iglesia. Y es sobre mí también. Que esta persona adora algo. Esta persona adora algo. Eso es segurísimo. Y la segunda cosa que tú sabes sobre esa persona es que él piensa que lo que él adora le va a salvar. Esa persona adora y piensa que lo que adora va a ser su salvador. Esta persona entonces está engañada. Porque así es el corazón. ¿Qué dice Jeremías sobre el corazón? Es engañoso sobre todas las cosas. Entonces nosotros buscamos un Salvador y pensamos que el Salvador ese va a ser nuestro Salvador. Si tú preguntaras a Dios, Dios, ¿cómo puedo yo complacerte? ¿Cómo puedo yo ser una persona santa e íntegra delante de ti? Estoy seguro que los dos mandamientos, los primeros dos, serían la contestación de Dios para ti. ¿Cómo puedo yo complacer a Dios? Las dos advertencias del Antiguo Testamento son contra la idolatría.
No tener otros dioses. No hacer imágenes de esos dioses. Yo no sé cuántos han estudiado Primera de Juan, pero el último versículo de Primera de Juan es muy interesante. Porque Primera de Juan tiene 5 capítulos. Y tienen el tema de la vida cristiana. Primero es viviendo en la luz, viviendo una vida santa. La segunda parte es viviendo en amor, viviendo en comunicación con los hermanos. La tercera parte es cómo vivir en Dios, cómo tener una relación viva con Dios. Y el último versículo de 1 Juan, ustedes conocen, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y yo me preguntaba, ¿por qué Juan pone esto al final de su libro? Y a mí me parece que ese libro es el sumario de lo que él quiere decir. Si queremos vivir una vida santa, si queremos vivir una vida con buenas relaciones con los amigos de amor, si queremos tener una relación con Dios, hay una advertencia: guardaos de los ídolos, porque eso va a destruir todo. Y el inverso también es verdad. Si fracasamos en la santidad, si fracasamos con nuestras relaciones, si fracasamos con nuestra relación con Dios, es porque hay algo ahí que nos está molestando en lo más fondo de nuestros corazones. Hay una idolatría, un Dios falso, y nosotros pensamos que ese Dios falso nos puede salvar. Entonces la psicología bíblica tiene como fundamento el concepto que el corazón tuyo y el corazón mío está inclinado, siempre está inclinado hacia la idolatría. Por ahí vamos. La motivación del ser humano es hacia la idolatría. La razón por la cual hacemos cualquier cosa que no esté en la voluntad de Dios es la idolatría. La relación por la cual tenemos quebranto en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestras iglesias, la raíz de todo, a fondo, es la idolatría. Entonces, la única alternativa de la adoración a Dios es la idolatría. No hay otra. Entonces, la idolatría contesta la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué peco? ¿Por qué constantemente me encuentro mintiendo? ¿Por qué siempre estoy enfadado? ¿Por qué estoy tan amargo? ¿Por qué siempre tengo que tener la razón? ¿Por qué estoy tan temeroso? ¿Por qué me siento tan aburrido? ¿Por qué soy perfeccionista? ¿Por qué no puedo aguantar fulano y fulana? ¿Por qué siempre estoy haciendo lo que aborrezco? Pues la gente dice, no, la gente dice, pues es porque soy pecador. Es porque peco. Es la culpa de Satanás. Satanás me hace hacerlo. O porque soy humano. Y los humanos son débiles. Pero esa no es una razón. Eso solamente es una forma de generalizar las cosas, sino ver en particular lo que me está sucediendo. Siempre cuando tú dices, pues soy pecador y por eso hago las cosas, es que tú te estás haciendo una víctima. Es que yo no tengo la culpa, porque Satanás siempre me viene
No, la Biblia no dice eso. Y no es porque tú eres humano. Los 10 mandamientos, Pablo, Juan, dicen que tenemos un fallo particular, muy adentro de nosotros, una razón específica por la cual pecamos. Y no me gusta repetirlo, pero lo voy a decir otra vez, es que hay una idolatría bien arraigado en el sótano de nuestros corazones. Estoy adorando algo que no es Dios. Y esta adoración me está llevando por un camino. Entonces, cuando yo me veo en un bache, cuando yo me veo irritado, cuando yo me veo que estoy atormentado de una forma u otra en mi vida, tengo que mirar y a ver lo que está ocurriendo adentro de mi corazón. Esto es el secreto de la sanidad y santidad cristiana. Bien, yo creo que hemos dejado eso, ya podemos ir a otro punto. La idolatría está al fondo del pecado. Ahora, vamos a definir ahora lo que es la idolatría. ¿Qué queremos decir por la idolatría? Los ídolos no son cosas malas. El éxito, por ejemplo, no es una cosa mala. No hay nada mal con el éxito. Los ídolos no son pecados intrusos. Ídolos son cosas buenas que han llegado a tomar primer lugar. Son cosas básicas, cosas necesarias, como amor, como relación, como dinero, como salud, como éxito. Cosas básicas que se han convertido en nuestros corazones como cosas imprescindibles. Tengo que tener esto, y si no tengo esto, no tengo vida. No vale la pena vivir. Tengo que tenerlo. Es una demanda. La idolatría es compulsiva. Es lo que yo requiero, que yo demando para que haya felicidad. Y eso se corre por las relaciones, por eso se quebrantan. Porque yo lo tengo, yo lo chupo de cualquiera. Déjame estudiar un poquito esa palabra, epifemia. En la Biblia se traduce a veces deseo y a veces se traduce como lascivia. Literalmente, epifemia significa un supradeseo. Y se encuentra en muchos lugares, en las epístolas de Pablo, Juan, Santiago. Y no siempre trata esa palabra de deseos malos. Epifemia a veces es solamente un fuerte deseo, es una pasión. Sabemos que los deseos son parte de nuestra naturaleza. Estamos creados a la imagen de Dios y Dios ha puesto adentro del ser humano los deseos. Los deseos son parte de nuestra humanidad. Podríamos definir el ser humano como un ser que desea. Eso nos aparte de todos los demás. Tenemos deseos del alma y Dios lo ha puesto ahí y son buenos. Pero epifemia también se traduce en nuestra Biblia como lascivia. Supongo que el diccionario en español es bastante correcto con la mentalidad de esa palabra.
porque lascivia, según el diccionario, es una persona dominada por un deseo sexual exagerado. Bueno, eso es verdad, pero la lascivia es mucho más extenso que un deseo sexual. Tiene que ver con todo deseo desordenado, todo deseo. Es un deseo que se ha convertido a una esclavitud. Y una esclavitud que me domina, que me llega a controlar. Puede ser un deseo para cumplir algo, puede ser un deseo para el amor, puede ser un deseo para la seguridad. Es que cualquier deseo que me domina, eso la Biblia llama lascivia. Y la lascivia me llega a la idolatría. Déjame darte dos casos para que puedan entender un poquito la dinámica de cómo funciona esto. Dos casos. Ambos son personas que yo traté, personas que yo conozco. Uno era un misionero que no podía funcionar en la obra. Fue un fracaso total. No tenía ganas de trabajar. Cuando estaba en el campo misionero se quedaba en casa haciendo cositas en casa, pero no salía, no se metía con la gente. Era un fracaso. No tenía ganas de meterse y trabajar. No se compenetraba con la gente. Y después de 3 años en la obra misionera, él estaba hecho polvo, muy deprimido y necesitaba un tratamiento, un medicamento especial porque ya estaba destruido. Y hablando conmigo de su problema, él me dice que desde que yo era pequeño, mis padres me empujaron a ser un misionero. Ellos me dijeron que desde el vientre de mi madre me habían apartado para ser un misionero, que Dios me había llamado como a Jeremías y a Pablo, desde que yo nací, a ser un misionero. Y entonces estaban en una iglesia muy misionera, escuela dominical, las historias. Y entonces este hombre fue empujado por su ambiente, por su sociedad cristiana, por su subcultura, a la vida misionera. Pero él dice, eso era muy incómodo para mí. Yo no podía imaginar siendo un misionero, que no me gustaba otros idiomas, no me gustaba salir de mi casa, no me gustaba ir por ahí a hablar con la gente. Y entonces yo le pregunté, si tú tenías tanto problema, entonces, ¿por qué tú fuiste a la obra misionera? Y él me dice, temía qué pensarían de mí si no lo hiciera. Déjame darte otro caso ahora. Este es un joven que está luchando con el homosexualismo. Y él me dice que se siente muy mal, que para él es un asco, que no, cuando él no está en esa relación, él no quiere volver a ello. Pero hay algo, le dice, que le lleva a esta relación.
Y él dice que no lo puede dejar, es que es imposible para él dejarlo. Entonces yo le pregunto, como en su hogar, él tenía una madre que era muy controladora, un padre muy pasivo. Él no podía hacer nada para complacer a su madre y él y su madre tuvieron una relación de mucho conflicto. Y un día, cuando él está afuera en la calle, él encuentra a un amigo, un chico, que le acepta. Un chico donde se siente cómodo con este chico. Hace una amistad con este chico y después de un tiempo comienzan una relación sexual. Y yo le pregunto, si esa relación con este chico es tan odiosa, ¿por qué entonces no lo dejas? Y él me dice, yo temo lo que me pasaría si yo no tuviera esa amistad. Se ve que yo estoy investigando su corazón de ambos casos. Y los ambos parecen muy distintos. Uno es un santón, un hombre que se sacrifica para ir a la obra misionera. La iglesia dice, ¡ay, qué bonito! Un misionero se sacrifica para ir a la obra misionera. Pero atormentado porque no puede decir no a su familia y a su iglesia. Atormentado porque no tiene el carácter fuerte para decir eso no vale para mí. El otro es un pecador desgraciado, caído, homosexual. Está en una relación ilícita, pero está atormentado por la misma cosa, que no puede decir no a su amigo. Uno es considerado como bueno, el otro como un fracaso. Pero ambos tienen el mismo ídolo en el corazón. Ambos quieren complacer a los demás. Y por complacer están metidos en una situación a donde están esclavizados. Hay una cosa sorprendente de estos casos, quizá lo han visto. El que tiene una relación ilícita sabe que es pecador. Nadie le tiene que enseñar de su pecado, él lo admite. Lo sabe y quiere ser librado. El problema está con el misionero. Porque su problema parece tan santo, tan bueno. Se ha sacrificado. Tiene una familia ejemplar. Hay una consagración a la obra de Dios. Que nadie se da cuenta que la idolatría es tan insidiosa con él que con el otro. Mira el versículo 9, porque versículo 9 nos dice algo muy sorprendente. En cambio, ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Queréis volver a servirlos otra vez? ¿Se han fijado ahí lo que Pablo dice? Antes, como paganos, estaban esclavizados
por una idolatría pagana. Todo tipo de imagen, no, cualquiera podía condenar eso. Pero ¿cuál es su condición ahora? Han estado en la iglesia, están sentados en los bancos, escuchan una predicación cada domingo y tienen la misma tentación de volver otra vez. No es el problema de idolatría pagana. Es el problema de idolatría religiosa. Idolatría de días y de festivales y de ritos. De seguir la sociedad cristiana. Después de dejar la idolatría pagana, estaban cayendo en otra idolatría aún peor, la idolatría de ser buenos, de seguir las normas de la iglesia, de cumplir con todos los ritos, las tradiciones. Es la idolatría de la iglesia. Es la idolatría del cristianismo como una religión y no como una relación. ¿Y se ve lo que Pablo está advirtiendo ahí? Hay muchas formas de evitar la ayuda total de Cristo. Hay muchas formas de añadir al Evangelio. Y la idolatría de la iglesia es una de las más fuertes. Y es insidiosa porque nos decepciona. Decepciona a la gente que está en la iglesia. Porque están luchando para ser buenos. Están cumpliendo todas las normas. Y no reconocen que no están vivos, que están siguiendo unas normas y estas normas han llegado a ser su Dios. Pues, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos tener el coraje de bajar al sótano? Mira, si hay un sótano por ahí donde están ratas, yo necesito algo para poder entrar ahí. Déjenme enseñarles lo que dice Pablo. Versículo 9. Ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya que habéis sido conocidos por Dios. Conocer a Dios es una cosa. Haber conocido por Dios es otra cosa. ¿Cuál es primario? Mucha gente conoce a Dios. Yo creo en Dios. Pero que Dios te conoce a ti. Ese es el Dios que te tiene agarrado. Ese es el Dios que te tiene a ti como un hijo. Ese es el Dios que te ha justificado. Los dioses no conocen ese Dios. Ellos creen en Dios, pero Dios no le conoce a ellos. Todos los ídolos nos hacen someter al juicio de los demás. Si tu ídolo es aprobación, entonces siempre estarás sujeto a lo que otros piensan. Si tu ídolo es cumplimiento, entonces siempre estarás sujeto a la crítica de los demás. Si tu ídolo es el éxito, siempre estás sujeto a las demandas de la otra gente. Pablo dice, lo que cuenta no es que otros piensan. Lo que cuenta es lo que Dios piensa. Lo que cuenta es ser conocido por Dios. Y siendo conocido por Dios,
que Él sabe lo que está en mi corazón, que Él me sostiene, que Él me tiene abrazado, puedo soltar todo lo que me agarra. Sea mis hijos, sea mi éxito, sea mi cónyuge, lo puedo soltar. Porque eso es la luz. Eso es la vela que yo puedo usar para bajar en el sótano de mi corazón y enterarme de lo que está actuando en la oscuridad. Y la vela es, soy conocido por Dios, soy agarrado por Dios, soy amado por Dios. Él me tiene en sus manos. Y con esto puedo bajar, puedo investigar, puedo mirar a lo más profundo de mi corazón, puedo investigar las ratas, porque yo sé que Él me conoce y Él me agarra. Y en este camino hay liberación. Y por eso Pablo dice, para libertad, fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometéis otra vez al yugo de esclavitud. Esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.